Los jóvenes preguntan, hoy como siempre, y así ha sido durante toda la historia humana, y cuando los jóvenes preguntan, antes muchos hombres y mujeres engañaban a sus hijos, diciéndoles que veníamos de pronto de una cigüeña que nos traía en la noche, que de pronto nos trajo un ave que pasó y nos tiraron la canastica por la ventana. Y los jóvenes de hoy en día, siglo XXI, aunque estamos en el 2022, que es una cuestión que voy poco a poco dirigen a una clase a explicarles por qué cuando estamos en el siglo XIX, por ejemplo, y apenas estamos en el año 23, 36, 12, etcétera, 1914, porque siempre decimos que sucedió en el siglo XVIII, aunque estamos en 1900 y pico, por ejemplo. Entonces son cuestiones que tienen que ver con el año cero y el año primero, porque todavía no se puede meter un siglo cuando todavía vamos por mitad o más de la mitad o un poco antes de terminar los 100 años. Entonces ese siglo no se mete. Y por eso siempre decimos que una cuestión que sucedió en el siglo en 1914 se dice siglo XVIII, a comienzos o a finales. Para poder entender, porque esta cuestión es de antes de Cristo y después de Cristo. Yo iba a explicar eso en las cuestiones cuando hablé sobre el tiempo. Y los jóvenes en el tiempo de hoy, siglo XXI, época en que mucha gente niega a Dios y época en que ya la humanidad es distinta y ya los niños y las mujeres y los hombres saben que hay mujeres que tienen pene y son mujeres en todo el sentido de la palabra, pero tienen pene, y hombres que también en todo el sentido de la palabra, pero tienen vulva. Y eso en la antigüedad era castigado y era casi imposible decir mi hijo es así o es así. Hoy en día te la mandan por video, hoy en día tú no sabes quién es la mujer ni quién es el hombre, y muchas veces caemos en fiasco y caemos en manipuleos y cuestiones ya de tipo mafioso o algo así desde lejos. Por lo tanto, los jóvenes siguen preguntando, y hoy en día en las aulas también preguntan, pero no saben qué contestar en pleno siglo XXI, cuando los jóvenes preguntan a sus padres sobre la droga. Por eso el título de estos videos que voy a dar en 4 clases, para satisfacer a algunos amigos y satisfacer a algunos muchachos que están pegados y se están volviendo adictos a la sustancia psicoactiva, no saben cómo ni a quién preguntarle, porque sus padres siguen también entretenidos en el celular, entretenidos en las cuestiones modernas, y hoy hay poco espacio para ellos como lo hubo desde los tiempos anteriores y antiguos. Pero la sociedad ha ido cambiando en el campo moral, en el campo intelectual, en el campo de creer. Y por eso quiero hablar sobre el tema de los jóvenes y la droga hoy siglo XXI. Se acercaron a mí ciertos estudiantes cuando estuve hace poco en una charla en un colegio antiguo en las cuales yo di clases sobre literatura y español, literatura en Spanish, y di algunas charlas, muchas veces en forma de conferencia a esos alumnos. Luego mi fama se extendió y llegó el SENA y me certificó en prevención de enfermedades mentales. Después que hice un curso de liderazgo en un instituto de salud mental para drogadictos aquí en Colombia y aquí en Barranquilla, donde yo voy a visitar una hija que tenía problemas de trastorno depresivo bipolar, y encontré la cartelera que habían cursos para liderazgo, y ahí hice un curso de liderazgo mientras el horario que decía mientras iba y visitaba a mi hija, y así me convertí en un líder comunitario hasta el punto de llevar médicos al barrio, y se me metió no en la nómina, sino en la lista de personas que podían ayudar, porque le gustaban personas que hablaran como hablo yo, sobre charlas de drogadicción
en un grupo de apoyo que tenían interno en el hospital que se llamaba, que era de narcóticos, pero que ellos tienen sus principios y sus cuestiones y tienen su reglamento como los 12 pasos para ayudar a un muchacho a través de los 12 pasos a salir de la droga, que es un proceso largo y tedioso, pero muy agradable, y ahí recibí muchos aplausos y aporté de lo que yo sabía y también recibí de ellos, y así me convertí en la comunidad en alguien que podía ayudar a un familiar, a un primo, a un sobrino, hablarle sobre la droga, porque los mismos padres no lo pueden hacer porque están entretenidos muchas veces en el celular, otras veces en la tecnología moderna y en la cantidad de informaciones baldías que se les manda, como por ejemplo ya la droga es legal, pero porque sea legal no quiere decir que no haga daño. El alcohol es legal y hace daño, y el alcohol también es una droga. Yo hablé una vez sobre la historia de la droga, la historia de la marihuana, y iba a hablar sobre el LSD, y puedo hablar de toda esa droga, su historia, su nombre científico. Por lo tanto, lo que nos acontece hoy es el famoso cannabis sativa, que ya sabemos que su historia se inicia en el Asia, que ya sabemos, y que precisamente escribí en una revista llamada María Mulata, aquí en la costa atlántica, dirigida por un poeta amigo mío llamado Federico Santo Domingo cuando era director, y escribí y él la publicó. Y así se han publicado cosas mías en diferentes medios, ahora lo hago por medio de para satisfacer a esos alumnos y a los que tuve, que ya hoy en día son personas que quizás están casadas y eso, cuando inicié en la institución Defensa Civil Colombiana. Y por lo tanto, entraré de lleno a hablar sobre esto hoy, que se dice que es legal, que ya en la misma Estados Unidos la venden en cerveza, la venden en pudines, la venden en pomadas en diferentes partes aquí en Colombia también, pero en Estados Unidos, mientras se bombardeaba con fosfato a la costa atlántica y a Colombia, los norteamericanos en su doble moral la vendían en las tiendas en forma de gaseosa, las cultivan en sus terrazas de su casa, etcétera. Pero aquí en Colombia todavía sigue siendo un tabú y algunos piensan en la legalización, pero sigue siendo nefasta y dañina, y se necesitarían muchos más hospitales y que estuvieran al día para ayudar a estos jóvenes que son bombardeados. Los jóvenes preguntan mucho sobre el sexo, pero los padres cada día están más alejados. En su internet, algunos con sus adicciones de ver travestis, otros con mujeres hermosísimas que le mandan cosas, otros con amoríos, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes siguen preguntando y siempre preguntarán y no encuentran a quién. Por lo tanto, he decidido hacer estos videos para ayudar a ciertos alumnos, amigos míos, porque el maestro debe ser, aparte de profesor, también amigo de sus alumnos, para que puedan ellos preguntar lo que no se atreven a sus padres. Por lo tanto, hablaremos poco a poco de la droga, en este caso la marihuana. Sabemos que nació en Asia, que su nombre proviene de la Xin, de un antiguo emperador asiático, que tiene un nombre científico, cannabis sativa, que ya hoy en día la venden en pomada, en gaseosa, en cerveza, la cultivan en las terrazas de Estados Unidos, y hasta hace poquito bombardeaban con fosfato para arrancarla de Colombia y metían presos a sus narcotraficantes, que eran guajiros la mayoría, cuando la bonanza marimbera, y bombardean los extranjeros, mientras al mismo tiempo los extranjeros de todas partes del mundo la piden, y los mismos norteamericanos, pero que ahora se han entrado a drogas más fuertes. Por lo tanto, la marihuana pasó a ser una droga, y siempre fue una droga considerada de poco peligro, pero que es la puerta a otras drogas más fuertes. Y ahí está el cuidado de la prevención de drogas y enfermedades mentales, de las cuales yo hablo, y de las cuales, después de recibir la cuestión de liderazgo y de recibir los diplomas del SENA y recibir de la CU una graduación en seminarios que hicimos varios sobre rehabilitación interdisciplinaria en varias secciones o en varias formas o formatos, para poder ayudar a una persona a rehabilitarse tanto en el punto
didáctico, académico, como en el punto de nocivo. Tenemos entonces que muchas veces a los jóvenes en su casa le dan la droga en biberón. Ya muchas veces de joven el niño está viendo esto en su casa. A veces los padres son drogadictos. A veces los padres mandan al niño a buscar la cerveza y el ron y se enorgullecen del primer trago que le dan a su hijo de 7 años. Y dicen, mira cómo es de macho, cómo es de varón igual a mí. Por ejemplo, mi hijo debía comprarme la canasta de cerveza y el niño tiene 10 años, 12 años. Se va con otro niño, cada uno coge y así se inician en una sustancia psicoactiva llamada alcohol, todavía desde su infancia, y los padres creen que es normal. Por lo tanto, a veces en el mundo, en el argot psicológico, muchos conferencistas psíquicos dicen, la droga a veces nos la dan en la casa en biberón. Por lo tanto, incluso ya algunos vienen infectados por sus padres adictos desde que nacen, porque nacen con la primera relación sexual. Muchas veces un padre empreña a una mujer en su primera relación sexual o en la segunda, en la tercera, pero está bajo el efecto de una droga. Entonces no tiene nada de raro que genéticamente al niño se le dispare eso de un momento a otro. Después entonces hablamos de las emociones y las cuestiones sexuales para ver qué tienen que ver con que un niño nazca homosexual o nazca marihuanero. Vamos a ver esto en diferentes puntos. Por lo tanto, quiero comenzar en esta primera clase de que el bien es contagioso en cualquier actividad. Lo mismo, la destrucción y el mal también es contagiosa en cualquier actividad. Muchos doctores, incluso tengo un amigo del cual considero mi gran amigo porque leo muchos libros sobre él, llamado Stone, y Stone dice que cualquiera que piensa negativamente es un aliado de la destrucción antes que amigo de la creación. No todos podemos ser iguales, porque puede que un niño piense y escarbe profundamente un abono, la porquería de animales, o de caballos, o de burros, o algo así, de caballos hermosos, por ejemplo, y él está con sus manos sacando y cualquiera puede preguntar, pero ¿qué buscas ahí? El niño puede decir, aquí tiene que haber un pony después de todo este abono abajo. Puede pensar el niño, ¿verdad? Pues dice que en alguna parte debe haber un pony. Quizás los niños en sus preguntas dicen, quizás alguien nos pueda ayudar, pero ellos no se atreven ni a preguntarle al papá porque lo pueden echar de la casa. Su papá pondría el cielo en el río, pero no se sabe las causas en el hogar que fueron abono o condición para que el niño llegue a la droga. Como muchas veces no en el hogar, sino por las mismas cuestiones de curiosidad del niño y por las amistades negativas y destructivas con las cuales poco a poco se ha ido enrolando en la escuela, o alguien fuera de la escuela vende droga y por algún motivo la curiosidad del niño le llevó al ver que otros compañeros compran a comprar también, y puede venir un proceso de entonces de quererle en la primera relación o en la primera afinidad, en la primera familiaridad con la droga, le puede venir una adicción. Por lo tanto, cuando ya se llega a una adicción, quiere decir que la droga es destructiva, negativa y mala. Y así que hay que cambiar amistades, hay que cambiar una cantidad de cosas porque no espera nada bueno en el futuro a la persona que se inicia en la droga. La persona que se inicia en la droga, el joven, no tiene nada de raro que empiece a robar en su casa. Empieza a robarse cosas pequeñas para satisfacer el día que no tiene plata, comprar su droga. Puede llegar a atracar en las calles si no trabaja, según la droga que consume. Dijimos que la marihuana es como alguien que se toma 5 cervezas. Eso siente la persona que se fuma un tabaco de marihuana. Pero que poco a poco va naciendo en él una enfermedad psíquica llamada compulsión, que tiene que ver con la adicción. Va naciendo la compulsión, la neurastenia. El día que no la tiene se transforma y patalea y hace y amenaza y roba hasta que va a buscarla para que entonces sienta la calma, la tranquilidad, porque ya la consumió.
Entonces los jóvenes no se preguntan todavía y preguntan, siguen preguntando, ya sobre el sexo no, porque ya eso lo ven en internet constantemente, en el cine, etcétera, etcétera, pero todavía hay jóvenes que son bastante inocentes. Yo, por ejemplo, fui bastante inocentón hasta hace poco. Pero me voy dando cuenta, incluso llegué a pensar que los ángeles, que eran hermosísimos, podían tener alguna cuestión de homosexualidad travéstica. Y así por el estilo. Ahora no le vaya a dar un ataque al corazón a usted que para meter en la iglesia y esas cosas, porque de raro no tiene nada. Ahí hay un óleo de Miguel Ángel, creo que de Leonardo da Vinci, donde se dice que es una mujer el apóstol que está al lado, pero todos eran iguales, cabellos largos y no sé qué y tal, y muy hermosos los ángeles, muy hermosos, pero tenían forma afeminada. De todas maneras, voy a entregar 4 videos más o menos sobre la droga. Quiero decir que existen textos muy buenos, por ejemplo, Nacida Inocente, para que una joven vea lo que le espera en un hospital psiquiátrico cuando empieza a consumir droga. Y con el tiempo, el tiempo pasa y no tiene nada de raro que se encuentre en un hospital mental para drogadictos, donde la inyectan constantemente y la dopan constantemente mientras hacen una limpieza psíquico, física o somática para dentro de unos meses darle de alta como persona que empiece a rehabilitarse. Yo quiero evitar todas estas cosas con mis charlas y con lo que aprendí en rehabilitación interdisciplinaria, de la cual fui diplomado y seminarista y de una gran experiencia en este campo. Un amigo me dijo, tú puedes ayudar a estos muchachos allá, y así recibí muchos aplausos y aprendí también de alcohol, de narcóticos, mientras le entregaba de lo mío. No sin antes haber allá grandes discusiones porque mis temáticas y mi forma eran diferentes, porque ellos tienen sus principios y sus cuestiones, y era difícil empezar yo a aprenderme 11, 12 pasos para salir de la droga cuando ya tenía 20 años de no saber lo que es un cigarrillo, un trago de ron, que no fue un problema mío anteriormente en mi juventud. Y sin embargo así colaboré con esa institución hospitales y di las clases que tenía que dar en la institución donde enseño sobre prevención de droga, que es la defensa civil colombiana, cuando inicié. Pues hoy en día esas materias, por la cuestión de la pandemia y otras cosas, la hemos dejado aparte porque se quiso cerrar casi la institución, etcétera, etcétera. Tenemos otras cuestiones. Entonces vamos a seguir con los videos y hablaremos entonces de la droga. Ya dije que la marihuana es inofensiva, pero es puerta para otras drogas más fuertes. Un amigo mío dijo, después de yo tener casi 22 años sin saber lo que es un trago, sin saber lo que era consumirse una marihuana, que era la cuestión, me encontré con él, estaba cadavérico, un amigo muy querido, incluso era evangélico,